Sabes, no sé si te has dado cuenta de esto o no, pero nuestro mundo se ha vuelto, podríamos decir, obsesionado con la influencia y específicamente con los influencers. Hoy en día hay influencers para casi todo. Fitness, comida, moda, finanzas, crianza, viajes. ¿Cuántos de ustedes siguen a algunos de esos? Déjenme ver sus manos. ¿Alguien sigue a los 10 de esos? Esos son como los 10 principales ahí mismo. Sí, pueden bajarlas. Incluso hay influencers que he aprendido influyen en otras personas sobre cómo convertirse en influencer y cobran mucho dinero. Es un negocio muy, muy grande. Sí, se estima que la industria del marketing de influencers ahora mueve decenas de miles de millones de dólares al año a nivel global. Algunos influencers, bueno, pueden ganar unos $100 si hacen una publicación. Otros pueden ganar miles de dólares. Algunos de los nombres más grandes que acabo de mostrarles pueden ganar decenas de miles de dólares por una sola publicación patrocinada. Imagínense eso, ¿verdad? Es increíble. Y con la iluminación adecuada, los subtítulos correctos y la plataforma de redes sociales indicada, alguien puede decir, tienen que probar este nuevo producto. Y de repente, la gente está comprando nuevos tenis, tomando café y probando nuevos restaurantes. Es realmente asombroso. Pero aquí está la pregunta en la que debemos pensar hoy. ¿Eso es realmente liderazgo? ¿Existe una diferencia clara entre la idea de llamar la atención y en última instancia asumir la responsabilidad de algo? Verán, porque vemos esta idea de influencia en los deportes, el entretenimiento y también en las celebridades, ¿verdad? En cada temporada política, como la que estamos por vivir ahora con las elecciones, los políticos suelen traer a personas así, o atletas, o cantantes y actores, actrices y celebridades para que los respalden. Y a veces cuando consiguen esos respaldos, ¿verdad? Se genera un poco de revuelo. Obtienen clics y aparecen en los titulares. Incluso pueden motivar a las personas que ya están de acuerdo con ellos. Pero cuando se trata de cambiar realmente la opinión de alguien, ¿verdad? Las convicciones o la dirección de alguien, el impacto es mucho menor de lo que la gente piensa. Ahora, ¿por qué es así? Aquí está la razón. Porque instintivamente sabemos que ese tipo de influencia no es lo mismo que el liderazgo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Son dos categorías completamente diferentes. Voy a compartir una historia con ustedes que ilustra esto, que muestra lo que significa ser un verdadero líder. Y se ve reflejado en la vida de un hombre llamado Ernest Shackleton. En 1914, Shackleton y su tripulación zarparon en un barco llamado el Endurance. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era convertirse en el primer equipo en cruzar la Antártida a pie. Imagínense eso, ¿verdad? Pero antes siquiera de llegar a tierra, a millas de la costa en su camino hacia la Antártida, desafortunadamente su barco quedó atrapado en el hielo. Y durante meses esperaron con la esperanza de que el hielo se derritiera y pudieran ser libres. Pero en vez de que el hielo se derritiera y les diera libertad, en realidad el hielo comenzó a aplastar su barco. Y finalmente el Endurance se hundió. Desafortunadamente dejando a Shackleton y a sus hombres varados en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Imagínate eso, 1914, y estás en la Antártida sobre un trozo de hielo en medio del agua, sin teléfonos celulares, no hay helicópteros de rescate, no hay manera de publicar una actualización en Twitter diciendo se necesitan oraciones, ¿verdad? Eso no va a pasar. Solo eres tú, un montón de hielo, miedo y mucha incertidumbre, pero afortunadamente un líder calificado. Increíblemente, según cuenta la historia, Shackleton no perdió a un solo hombre en esa expedición. Los guió a través del hielo, mantuvo vivo su ánimo, tomó decisiones difíciles, duras y complicadas, asumió la responsabilidad personal. Y en uno de los esfuerzos de rescate más valientes de la historia moderna, él y un pequeño grupo navegaron más de 800 millas en un bote salvavidas a través del Paso Drake, que son algunas de las aguas más peligrosas del mundo, solo para buscar ayuda. Llegaron a conseguir ayuda, regresaron y rescataron a todos los hombres. Amigos, eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Saben, la semana pasada hablamos sobre esta idea de qué está enseñando tu vida. Y nos damos cuenta de que mientras vivimos esta vida y pasamos los años aquí en el planeta Tierra, nuestra vida siempre está enseñando algo a otras personas, ¿verdad? Influimos en nuestro entorno. Niños, cónyuges, amigos, colegas y vecinos nos observan, ¿verdad? Los más cercanos nos miran y se ven influenciados por lo que decimos. Y también son moldeadas por la manera en que vivimos.
Pero hoy lo que quiero hacer es llevar esto un paso más allá, ¿verdad? Porque Dios no solo te ha llamado a ti y a mí a influir en nuestra familia de manera pasiva. De hecho, Dios ahora nos está llamando a ayudar, a guiar a nuestra familia hacia Él de una manera real y tangible. Entonces, ¿cómo pasamos de la influencia al verdadero liderazgo? De la influencia al verdadero liderazgo. En nuestro estudio del libro de Efesios, Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 1, que tú y yo debemos andar de una manera digna del llamado que hemos recibido. Así que si tienes tu bolígrafo contigo, rodea la palabra andar y luego quiero que rodees la frase el llamado. Andar de una manera digna del llamado al que has sido llamado. ¿Qué significa eso? Significa que si eres un seguidor de Jesús, tu vida tiene un llamado. ¿Lo sabías? Tu vida tiene un llamado. Tu caminar con Jesús importa. El ejemplo que das importa. Las palabras que dices cada día importan. Así que hoy, al terminar esta serie llamada Reinicio de Relaciones, vamos a ver 3 áreas rápidamente, donde Dios nos llama a convertirnos en los líderes espirituales que nuestras familias necesitan desesperadamente. Así que si tienes tus apuntes contigo, sácalos. Para empezar, lo fundamental para ser un líder espiritual es que tenemos que aprender a vivir sabiamente. Eso es lo que este pasaje nos va a enseñar hoy. ¿Qué significa entonces vivir sabiamente? Bueno, podríamos decir que el liderazgo espiritual comienza con una vida llena del Espíritu y de sabiduría. Bien, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 15. La Biblia dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Subraya esa palabra, caminar otra vez. Esa va a ser una palabra importante mientras avanzamos por este pasaje. Así que tengan cuidado de cómo caminan, no como necios, sino como sabios. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, una de las maneras en que podemos vivir sabiamente es aprovechando al máximo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y vamos a hablar de esto, pero antes de apresurarnos a la aplicación, quiero recordarles nuevamente dónde encaja esto en toda la historia de la carta a los Efesios. Así que, si recuerdan, comenzamos nuestro recorrido hablando de los capítulos 1, 2 y 3. En esta carta del apóstol Pablo a los seguidores de Jesús en la ciudad de Éfeso. Que los capítulos 1 al 3 eran mucha teología, mucha doctrina. Pablo básicamente está diciendo, recuerden quiénes son como seguidores de Cristo. Y luego en los capítulos 4, 5 y 6 nos da toda la parte práctica, ¿verdad? ¿Cómo vivimos esto en la práctica? En la segunda mitad de la carta, él está diciendo, ahora que sabes esto, ¿por qué no lo vives? Y por eso compartí el capítulo 4, versículo 1, porque ese es en realidad el punto medio de la carta. Y exactamente en la mitad Pablo escribe, caminen de una manera digna del llamado con el que han sido llamados. Y les pido que subrayen esa palabra caminar, porque esa palabra ahora se convierte en un tema muy importante y principal en esta sección de la carta. Del capítulo 4 al 5:15, Pablo usa la palabra caminar 5 veces. Si lo revisas, lo verás. Pablo nos dice que, como seguidores de Jesús, no caminemos como el mundo, sino en amor y como hijos de luz, según dice el capítulo 5. Y nuevamente en el versículo 15 dice, miren pues con cuidado cómo caminan. Entonces captamos la idea. En otras palabras, lo que está diciendo es que tú y yo necesitamos prestar atención a la dirección de nuestra vida. Porque una vez que entendemos eso, comenzamos a darnos cuenta de que el liderazgo espiritual en nuestros hogares realmente va a empezar cuando alguien esté dispuesto a comenzar a caminar sabiamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque eso es lo que dice el versículo 15. La frase, no como necios, sino como sabios, nos indica el camino. Pero, ¿qué es la sabiduría? Significa que la sabiduría es mucho más que simple inteligencia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien muy inteligente, pero que sigue siendo necio? ¿Han visto a alguien así? Abundan personas así hoy. Puedes tener 1000 títulos y aún así destruir a tu familia. Puedes ganar todo el dinero y descuidar tu alma. Vemos eso en todo nuestro mundo hoy en día. Puedes ser brillante en el trabajo y aún así podrías no tener ni idea en casa, ¿verdad? Podrías saber administrar un presupuesto. Podrías liderar un equipo. Puedes cerrar tratos. Puedes dirigir toda una empresa, ¿verdad? Entiendes la tecnología mejor que nadie, pero no sabes que decirle a tu pareja, cálmate, jamás ha funcionado. No es muy listo.
Te aconsejo que no digas eso, ¿de acuerdo? Eso simplemente no es inteligente. Así que déjame darte un ejemplo bíblico de lo que estoy hablando. Un gran ejemplo bíblico es el joven Salomón, el tercer rey. Si eres nuevo en la Biblia, primero estuvo Saúl, luego David y después Salomón. Cuando Salomón se convirtió en rey, Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Se hizo conocido en todo el mundo por su perspicacia, su liderazgo, su riqueza y su gran comprensión. De hecho, la Biblia dice que la gente viajaba desde naciones lejanas solo para escuchar hablar a este hombre. Y en muchos sentidos podríamos decir que Salomón tenía todo aquello por lo que la gente de hoy en día se esfuerza, todo lo que la gente persigue hoy en día. ¿Por qué? Tenía inteligencia, tenía influencia, tenía enormes recursos, un poder asombroso y tenía oportunidades increíbles delante de él. Entonces, ¿qué hizo él con todo eso que tenía delante? Bueno, con el tiempo, la Biblia dice que el corazón de Salomón comenzó a alejarse de Dios. En 1 Reyes capítulo 11 leemos que la Biblia dice que sus muchas esposas apartaron su corazón del Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, Salomón decidió hacer una serie de alianzas políticas con todos los reyes y naciones vecinas y se casó con varias princesas de esas comunidades vecinas, pensando que era una buena idea. Bueno, resultó que no fue una muy buena idea, porque lo que sucedió fue que todas esas princesas trajeron sus dioses falsos al reino de Israel. Y Salomón finalmente les permitió practicar esa adoración y con el tiempo construyó templos para esos ídolos falsos en medio de Israel. ¿Puedes creerlo? Imagínate eso. Aquí está el hombre más sabio del mundo, aún tomando decisiones insensatas. Pero sucedió cuando la Biblia dice que su corazón dejó de estar completamente entregado a Dios. Por eso Pablo nos dice en este pasaje que no basta con ser inteligentes. Tenemos que ser sabios. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué es la sabiduría bíblica? Aquí tenemos una buena definición práctica para nosotros en la pantalla. La sabiduría bíblica es la capacidad que tú y yo tenemos de ver la vida desde la perspectiva de ¿quién? Desde la perspectiva de Dios. Así es. No desde nuestra perspectiva, sino desde la suya. Así que es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios, pero no solo verla, sino también vivirla de acuerdo a eso, vivirla cada día. Ahora, ¿quién es un buen ejemplo de esto en la Biblia? Bueno, un gran ejemplo de esto es un hombre llamado Josué. De nuevo, si eres nuevo en la Biblia, está Moisés. Y luego quien siguió a Moisés fue un hombre llamado Josué. Y Josué es un gran ejemplo de un hombre que vivió esto de manera positiva. Esto fue lo que sucedió. Cerca del final de su vida, Josué reunió a todo el pueblo de Israel y los llamó a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la generación de Josué fue una generación de personas que siguieron a Dios y vieron cosas asombrosas suceder. Vieron suceder cosas milagrosas. Habían visto la fidelidad de Dios. Habían cruzado el río Jordán. Habían entrado en la tierra prometida. Vieron a Dios librarlos de sus enemigos. Experimentaron una y otra vez el poder y la provisión de Dios en sus vidas. Pero Josué al final de su vida sabía algo importante. Aquí está. Las victorias de ayer no producen automáticamente la fidelidad de mañana. No lo hacen. Verán, por eso reunió a todo el pueblo en Josué 24, versículo 15. Y reúne al pueblo y les dice, ustedes tienen que elegir. Tienen que elegir hoy a quién van a servir. Pero en cuanto a mí y mi casa, vamos a servir al Señor. ¿Puedo escuchar un amén? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, amigo, eso es liderazgo espiritual. ¿Has tomado esa decisión para tu hogar? Verán, lo que Josué nos estaba enseñando es que esto es algo de todos los días, ¿verdad? Debemos decidir constantemente y reafirmar este compromiso en nuestras familias. Josué decía, en cuanto a mí y mi casa, no puedo obligar a todos los hogares de Israel a seguir a Dios, pero esto sí puedo hacerlo. Puedo asumir la responsabilidad por la dirección de mi propio hogar. Y tú y yo es lo mismo. No controlo a mis vecinos ni a otras personas, pero sí puedo ser responsable de mi casa. ¿Tiene sentido? Asume la responsabilidad por la dirección de tu hogar. No puedo guiar a todas las familias, pero sí puedo guiar a esta. Eso es lo que Josué estaba diciendo. Y amigos, en parte, eso es lo que significa vivir sabiamente, vivir sabiamente. Así que Pablo continúa en nuestro pasaje en el versículo 16, para darnos otra manera en la que debemos vivir sabiamente. Y él dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿qué significa eso? No significa que cada día vaya a ser horrible.
Simplemente significa que cada día tiene ciertas presiones, ¿verdad? Tiene tentaciones involucradas. Tenemos distracciones y tenemos oportunidades. Y cada día nos va a dar la oportunidad de alejarnos como Salomón o de acercarnos más a Dios como Josué. Por eso les di esas dos imágenes. Y por eso en el versículo 18 Pablo va un poco más allá y nos da esta ilustración. Otra manera de vivir sabiamente es no embriagarse con vino, sino más bien llenarse del Espíritu. Ahora, creo que todos saben lo que significa estar borracho de vino. No tenemos que pasar mucho tiempo en eso, ¿verdad? No es una buena idea, ¿verdad? No, bueno, Señor, ¿verdad? No hagamos eso, ¿de acuerdo? Aléjense de eso. Pero dice él, llenémonos del Espíritu. Bien, ¿y qué significa eso? Porque muchos pastores han predicado ese sermón, ¿verdad? Sean llenos del Espíritu. Uno de mis mentores en el ministerio es David Jeremiah, el doctor David Jeremiah, y un gran amigo. Me encantó trabajar para él. Él es uno de mis héroes en la fe y recuerdo que cuando trabajé para él, predicó sobre este pasaje específico y recuerdo haberlo anotado pensando, oh, me encanta la forma en que lo dijo. Fue una oportunidad maravillosa porque al enseñar este pasaje, esto es lo que él dice sobre lo que significa ser llenos del Espíritu. Él dijo que vivir una vida llena del Espíritu no se trata de tener más del Espíritu Santo. Se trata de que el Espíritu Santo tenga más de ti. ¿Verdad que eso me gusta? Eso es útil, realmente te ayuda a entenderlo. Porque si entiendes el pasaje, lo que Pablo está diciendo aquí es que está contrastando estas dos formas de vivir. Una vida está controlada por algo fuera de Dios y la otra vida es de alguien que se ha rendido al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así que la pregunta no es simplemente, ¿estás tomando buenas decisiones? La pregunta más profunda que tú y yo deberíamos hacernos constantemente es, ¿qué nos está llenando? ¿Quién nos está llenando? Así que, como tu pastor, a modo de aplicación, déjame devolverte la pregunta y preguntarte, ¿qué te está controlando hoy? ¿Qué te está llenando? ¿Qué estás permitiendo en tu vida? ¿Qué o quién está moldeando tus palabras, tu actitud, tus reacciones? ¿Qué estás digiriendo, verdad? ¿Qué estás trayendo a tu vida? ¿Quién está controlando tus relaciones, tu gratitud, tu adoración, todas estas cosas? Así es como vivimos sabiamente cuando hacemos una lista de verificación espiritual de nuestra propia vida. Porque una vida llena del Espíritu, según la Biblia, bien entendida, no es una vida más ruidosa, ¿de acuerdo? Es una vida rendida, una vida entregada. Déjame darte una imagen mental. Es cuando el Espíritu Santo tiene el volante de tu vida, no solo un asiento en tu auto. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, verdad? Y esa, mi amigo, es una de las maneras en que podemos empezar a vivir sabiamente. Muy bien, mira a tu vecino y dile, empieza a vivir sabiamente. Adelante, díselo. Sí, adelante. Muy bien, pasemos al número 2. No digas más que eso, solo sea amable. Solo di, vive sabiamente y sigue adelante. Muy bien. Varios dan mini sermones, ¿verdad? Muy bien, número 2, ama fielmente, anótalo. Bien, entonces lo siguiente, el liderazgo espiritual matrimonial es como el sacrificio de Cristo. Así que Pablo va a continuar en esta siguiente sección, versículos 22 al 33, y va a pasar de hablar de una vida llena del Espíritu a una vida matrimonial o a la relación matrimonial. Y no tengo tiempo para repasar todo el pasaje, así que solo me voy a enfocar en el versículo 25. Solo quiero hablarles a los esposos, si está bien. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Bien, ¿y cómo hizo eso? Bueno, Él se entregó por ella. Bastante claro, ¿verdad? ¿Podemos entender eso? Ahora voy a hablar un poco sobre el matrimonio, pero antes de hacerlo, solo quiero ir más despacio. Porque este es uno de esos pasajes, los versículos 22 al 33 en su totalidad, que pueden ser tanto hermosos como también controvertidos. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, es hermoso. Porque para aquellos de nosotros que seguimos a Jesucristo, esto nos va a dar una de las imágenes más claras en la Biblia de lo que el matrimonio debe reflejar y lo que significa el matrimonio. Pero también es controvertido en nuestra sociedad porque vivimos en una cultura que se ha vuelto, podría decirlo de una manera amable, profundamente confundida acerca de cosas como el matrimonio, el género, la sexualidad e incluso el significado mismo del amor. Ahora, como pastor, no creo que tengamos que ser duros respecto a esto. No creo que tengamos que enojarnos por esto. No creo que deba convertir cada sermón en una guerra cultural sobre estos temas. Pero sí creo que es parte de mi responsabilidad como su pastor ser claro acerca de lo que enseña la Biblia y cómo Dios establece
el diseño del matrimonio. ¿Les parece justo? Así que eso es lo que vamos a hacer. Verán, porque si la iglesia no enseña con amor y de manera bíblica lo que Dios ha dicho sobre el matrimonio, entonces la próxima generación por defecto solo escuchará lo que la cultura dice sobre el matrimonio. Así que es responsabilidad de los pastores y de los púlpitos ayudar a nuestra cultura. Así que, en mi opinión, la cultura no está confundida porque le falta información. La información está justo en las páginas de las Escrituras. Vamos a verla en un momento. Creo que la cultura está un poco confundida porque sinceramente simplemente ha rechazado el diseño original de Dios. Así que permítanme plantearlo de esta manera, ¿de acuerdo? Desde el principio, el matrimonio fue idea de Dios. No fue idea nuestra. No fue inventado por un gobierno. No fue creado por un grupo cultural particular o específico. No fue diseñado por encuestas de opinión, decisiones judiciales, ni tendencias sociales. El matrimonio fue diseñado por Dios como una relación de pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios. Eso es todo. Verán, fue diseñado para cosas como la compañía, la fidelidad, la estructura de la familia y para la santidad. Y en última instancia, el matrimonio está diseñado para la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Ahora, amigo, eso no es una declaración política, así que por favor escúchame. Esto es simplemente una declaración bíblica. De hecho, permíteme mostrarte lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 2, leemos cómo Dios crea a un hombre y una mujer. Los une y los dos llegan a ser uno solo. Jesús, una vez más, afirma ese diseño bíblico de Génesis capítulo 2 en Mateo 19, cuando estuvo aquí en nuestro planeta. Y esto fue lo que dijo: lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Bastante claro. Y luego nuevamente aquí ahora en Efesios capítulo 5, Pablo nos muestra que el matrimonio apunta a algo aún más profundo. Se convierte en una imagen viva de Cristo y su iglesia. Así que si estás casado, lo que realmente quiero que hagas hoy es volver a leer Génesis 2, Mateo 19 y Efesios 5 como marido y mujer, y hacer un estudio bíblico sobre la palabra matrimonio. ¿Cómo lo define la Biblia? Mira, solo te llevará unos 15 minutos. Quienes duden pueden investigar por su cuenta. Esta es la hoja de ruta bíblica. Cuando un cristiano o pastor defiende el matrimonio bíblico, no defiende una tradición anticuada. Eso no es lo que estamos haciendo. Simplemente estamos defendiendo una imagen sagrada y santa que Dios nos dio en su palabra. Amén. Sinceramente, ojalá mis amigos opositores entendieran eso. Además, el matrimonio enseña algo más. Nos muestra el evangelio. ¿Lo sabías? Sí, mira esto. Déjame mostrarte. En Efesios capítulo 5, del 22 al 33, aprendemos en resumen que el amor del esposo por su esposa está destinado a reflejar el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Y la respuesta de la esposa a ese amor sacrificial está destinada a reflejar la devoción y el honor que la iglesia tiene hacia Jesucristo. Y así, juntos, el matrimonio se convierte para nosotros en una ilustración viva del pacto, el amor, el sacrificio, la fidelidad y la misma gracia de Dios hacia nosotros a través de Jesucristo. Eso es lo que el matrimonio está diseñado para hacer. Ahora, permíteme decir esto también porque creo que necesitamos ser honestos. Los cristianos no siempre han hecho un gran trabajo modelando esto, principalmente porque pasamos por alto el hecho de que todo el pasaje, el capítulo 5, versículos 22 al 33, está enmarcado por la humildad. ¿A qué me refiero con eso? Verás, antes de que Pablo hable a los esposos y esposas, dice algo en el versículo 21. Y la última vez que revisé, según las matemáticas, el 21 viene antes que el 22, ¿verdad? Así que antes de profundizar en el versículo 21, él dice: todos ustedes deben someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Y así, esposos, entendiendo correctamente este pasaje sobre el matrimonio, no nos da permiso para ser exigentes. De hecho, si lo entiendes, nos da un mandato de morir a nosotros mismos. Mira el versículo 25 de nuevo, ahora con todo este contexto. Esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Bueno, ¿cómo hizo eso? Él se entregó por ella. Caballeros, ese es el estándar. No es amar a tu esposa solo cuando es fácil. No es amar a tu esposa solo cuando está de acuerdo contigo. ¿No sería agradable eso? Es fácil amar a tu esposa cuando hay paz en casa, los niños están tranquilos y las cuentas pagadas, ¿no? Es amarla como Cristo amó a la iglesia.
Ahora, ¿cómo hizo eso? Él lo hace de manera sacrificial, lo hace fielmente, lo hace con ternura y lo hace de manera constante. Verán, Jesús no amó a la iglesia usando su fuerza para salirse con la suya. No, Jesús usó su fuerza para entregarse a sí mismo. Amigos, entendido correctamente, ese es el liderazgo bíblico para nosotros como hombres en nuestros hogares. Hombres, a eso nos comprometimos. El esposo piadoso no dice, soy el líder, sírvanme. Al contrario, dice, como he sido llamado a liderar esta familia, voy a servirles liderando. Y voy a ser el primero en amar. Voy a ser el primero en humildad. Voy a ser el primero en arrepentirme. Voy a ser el primero en servir. Voy a ser el primero en proteger la salud espiritual de este hogar. Puedo recibir un amén por eso, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo. Ahora, esto es lo interesante. Todo esto, recuerden, está conectado con su argumento original. No sean insensatos, sean sabios. Entonces, ¿por qué es sabio amar a nuestras esposas de esta manera? Porque un hombre sabio nunca pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar y aún así mantener este matrimonio? Un hombre sabio, un esposo sabio dice, ¿cómo puedo amar a mi esposa de una manera que la ayude a florecer? A eso todas las mujeres dicen, bueno, no fueron muchas de ustedes. Pensé que iban a ser mucho más ruidosas que eso. Muy bien, hombres, supongo que ya nos libramos, ¿verdad? Está bien. Y aquí viene lo mejor. Este principio se extiende más allá del matrimonio, pues sé que no todos están casados. Algunos son solteros, divorciados o viudos, otros esperan casarse o cargan con un dolor pasado. Quizá pienses, pastor, vine solo hoy, ¿qué hago con este tema? Bueno, esto es lo que todos podemos hacer con esto, porque la relación matrimonial nos da lo que podríamos llamar una imagen concentrada de un llamado que en realidad aplicaría a cada seguidor de Jesús. Es decir, todos estamos llamados a amar como Jesús. Si quieres ser el líder espiritual que tu familia necesita, ama fielmente a los tuyos. Tu familia no necesita a alguien que gane cada discusión en las fiestas. Necesitan a alguien que ame como Jesús. Eso es liderazgo espiritual. Terminemos con el punto número 3. Así que hemos aprendido a vivir sabiamente, a amar fielmente. El último punto es liderar con valentía. ¿Cómo liderar con valentía? Los líderes espirituales luchan bien. Aprendamos eso. Tras hablar del matrimonio, sé que piensan. Sé que esto es mucho. Al hablar de matrimonio en la iglesia, el ambiente cambia. Respiremos un momento. Hace varios años escuché una historia sobre un esposo y una esposa que estaban discutiendo camino a la iglesia, porque eso nunca pasa, ¿verdad? No estaban hablando, no estaban procesando, de hecho discutían. Y ya sabes a qué me refiero cuando discutes camino a la iglesia. Puedes estar enfrascado en una acalorada discusión en el coche y justo cuando llegas al aparcamiento de la iglesia ves a alguien. Todo cambia, ¿verdad? Hola, hermano, ¿cómo estás? Me alegra verte. Sí, Dios es bueno. Amén. Sí, el don espiritual de fingir sigue vivo y coleando, ¿verdad? Muy bien, volvamos a nuestra pareja. Esta pareja iba en coche camino a la iglesia y pasaron por delante de una granja donde había un grupo de burros parados cerca de la valla. La esposa mira por la ventana, luego vuelve a mirar a su marido y le dice, ¿familiares tuyos? Y el marido, sin dudarlo un instante, dice, ah, sí, los suegros. Ahora, ese chiste lo aprobó mi esposa, así que estoy bien. Y amo a mis suegros, Larry y Nancy, saben que los quiero, ¿verdad? Pero no recomiendo eso como una estrategia de resolución de conflictos. Esa no es la manera de hacerlo. ¿Pero por qué les cuento eso? Menciono esto porque gran parte de la vida familiar a veces puede sentirse como una batalla, ¿verdad? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El matrimonio, la crianza e incluso integrar dinámicas de familias ensambladas a veces pueden sentirse como una verdadera batalla. Cuidar a tus padres y mantener a tu familia unida con raíces en oración y enfocada en Jesús hoy puede sentirse como una gran batalla. Así que exactamente ahí es donde Pablo nos va a llevar a continuación. Vamos a saltar a Efesios 6, versículo 10. Él dice, finalmente, lo que quiero que hagan, recuerden, él está escribiendo a estos seguidores de Jesús en la ciudad de Éfeso. Así que finalmente, queridos hermanos y hermanas, para aquellos de ustedes que siguen a Jesucristo, quiero que sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se hace eso? Bueno, poniéndose lo que él llama la armadura completa de Dios. Ahora, ¿por qué? Para que puedan hacer ¿qué?
¿Para resistir los planes de quién? ¿Del diablo? Bien, así que la Biblia nos va a recordar aquí que las batallas más profundas que tú y yo enfrentamos en nuestras familias no son meramente relacionales, emocionales, financieras o circunstanciales, sino que también hay una batalla espiritual en marcha. Podemos llamar a eso el reino invisible, y hace un momento hablamos sobre quizás hacer esa serie el próximo año, lo cual probablemente haremos. Pero también quiero ser cuidadoso aquí porque no necesitamos culpar al diablo de todo, ¿verdad? A veces el problema no es una guerra espiritual. A veces el problema es que simplemente estás cansado. Vete a dormir, ¿de acuerdo? Hablen de eso en la mañana. A veces necesitas ir a terapia. Ve y habla con alguien como Chuck, ¿verdad? Él ha pasado por algunas batallas, ¿cierto? Quizás pueda darte un poco de sabiduría, ¿no? A veces necesitas pedirle disculpas a alguien. Eso a veces ayuda mucho, amigo. Solo di que lo sientes. A veces necesitas dejar de comer esos nachos de gasolinera a medianoche y dejar de llamarlo un ataque espiritual, ¿verdad? Simplemente cambia tu dieta y eso podría ayudarte. Ahora, Pablo deja muy claro que sí hay un enemigo real y que realmente tiene planes y su estrategia no siempre es obvia. ¿Por qué? No sale con tridente y capa como en dibujos, ¿no? No funciona así, así actúa. Él aparece a través del engaño, la división, la distracción, el desánimo, la amargura, el orgullo, el miedo, el aislamiento, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Podríamos seguir y aquí está una de sus estrategias favoritas. Anota esto si estás tomando notas. Esta es una de sus favoritas. Él quiere que luchemos contra el enemigo equivocado. Quiere que luchemos contra el enemigo equivocado. Pablo dice, no luchamos contra ¿quién? Contra carne y sangre. En otras palabras, no estamos luchando entre nosotros. Esa no es la verdadera batalla. Así que, en otras palabras, aplicándolo, tu cónyuge no es el enemigo. Tus hijos no son el enemigo. Tus padres, ellos no son el enemigo. Tu ex no es el enemigo definitivo. Tu hijo adolescente con actitud que ha perfeccionado la mirada de desprecio, ¿verdad? No es el enemigo. Esto es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere convertir tu hogar en un campo de batalla donde todos luchan entre sí en vez de luchar los unos por los otros. ¿Tiene sentido? Eso es lo que está pasando. Y los líderes espirituales en el hogar que todos aspiramos a ser, los líderes espirituales tienen que aprender a mirar más allá y ver debajo de la superficie de lo que está ocurriendo en el mundo invisible. Los líderes espirituales entienden que a veces el conflicto, el gran conflicto, no se trata de esto. El conflicto actual al que me enfrento. ¿Tiene sentido? Verás, está detrás de la discusión. Puede que haya orgullo. Detrás de la distancia puede haber desánimo. Detrás de la ira puede haber miedos. Detrás de la tentación puede haber engaño. Detrás de la amargura puede haber un enemigo que está tratando de dividir lo que Dios está tratando de sanar y unir. Y por eso la Biblia nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. Pablo nos dice qué es la armadura de Dios en los versículos 14 al 17. De nuevo, no tenemos tiempo para repasar todo eso, pero él menciona cosas como la verdad y la justicia, esto y la paz y la fe y la salvación, y la palabra de Dios y la oración. Estas no son accesorios religiosos que nos ponemos como joyas. No, estas son armas espirituales que tenemos a nuestra disposición para luchar en esta batalla espiritual. De hecho, en agosto, nuestra conferencia de hombres abordará las herramientas de Dios en la guerra espiritual. Los espero en agosto para eso. Él nos da herramientas como la verdad y la fe. ¿Por qué? Porque no puedes luchar contra las mentiras del enemigo sin la verdad. No puedes luchar contra tus miedos en este mundo sin fe en Jesucristo. No puedes luchar contra las tentaciones que el diablo pone en tu camino sin la palabra de Dios. De hecho, así fue como Jesús luchó contra la tentación. No puedes luchar batallas espirituales sin oración. Así que Dios nos da todas estas herramientas. Pero fíjate en lo que Pablo dice primero en el versículo 10. Él no dice, sé fuerte en ti mismo. Él dice, sé fuerte en el Señor. ¿Y en qué? En la fuerza de su poder. Todo dependerá de Él. Y eso importa porque muchos aquí hoy pueden estar agotados de guiar a sus familias por su cuenta y están por rendirse. Casi se rinden. Piensas que no puedes más. Amigo, no guiarás a tu familia solo con voluntad. Eso nunca va a suceder. Necesitas la fuerza del Señor. Entonces, ¿qué es el liderazgo valiente? Bueno, el liderazgo valiente no es ser ruidoso, no es ser controlador, no es ser dramático. ¿Sabes qué es? Es un padre que ora por su familia. Es una madre que habla con verdad y amor a su familia.
Es un esposo que elige la humildad y elige servir. Es una esposa que elige la fe por encima de sus miedos. Es un abuelo. ¿Cuántos abuelos tenemos en casa? Déjame ver a los abuelos. Sí, amén. Abuelos, vuestra arma espiritual más poderosa es interceder por la próxima generación. Es interceder por la próxima generación. Es alguien de la familia que dice, no vamos a dejar que el enemigo tenga la última palabra en esta casa. Vamos, ¿alguien? No vamos a permitir que eso suceda. Dios tiene la última palabra en esta casa. Amigo, eso es liderazgo espiritual. Así que si quieres convertirte en el líder espiritual que tu familia necesita, lidera con valentía. De nuevo, tu familia no necesita que ganes todas las peleas. Necesitan que luches la batalla correcta. Ahora, vamos a cerrar nuestra serie. Vamos a terminar este mensaje hoy, pero quiero reducir todo a una sola pregunta sencilla. Aquí está, en la pantalla. ¿Qué paso necesitas dar para convertirte en el líder que tu familia necesita? Leamos eso de nuevo. ¿Qué paso necesitas dar hoy para convertirte en el líder que tu familia necesita? No el líder perfecto, porque ninguno de nosotros llegará a eso. No el líder más ruidoso, porque eso no va a ayudar a nadie. No el líder más religioso, porque si solo son apariencias religiosas, todos pueden ver a través de eso. Sino más bien lo que aprendimos un poco antes es ser un líder lleno del Espíritu. Alguien que se ha rendido al Espíritu Santo. Así que tal vez para ti hoy todo comience con vivir sabiamente, ¿verdad? Necesitas dejar de desviarte espiritualmente como Salomón. En cambio, necesitas empezar a prestar más atención a lo que te llena y te guía, como Josué, y a lo que da forma al ambiente de tu hogar. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Tal vez todo comience con amar fielmente. Quizás necesitas humillarte ante tu familia, ante tu esposa, y tal vez necesitas pedir perdón. Quizás aprendas cómo servirles mejor. Quizás necesitas aprender a perdonar. O tal vez simplemente amar como Jesús en aquellos lugares donde quizás has estado llevando la cuenta con otras personas de tu familia. O tal vez todo comience con liderar con valentía. Acabamos de hablar de eso. Deja de pelear las batallas equivocadas y comienza a orar de nuevo. Comienza a defender la justicia en tu familia nuevamente. Vuelve a creer. Vuelve a hablar la verdad con amor. Amigos, el liderazgo espiritual comienza cuando alguien en el hogar se hace responsable. Tal vez hoy seas tú. Quiero guiarlos en 2 oraciones para terminar. La primera será para los seguidores de Jesús, ¿de acuerdo? Pero sabemos que Dios nos está llamando hoy a dar un paso de liderazgo espiritual. Así que si ese eres tú, puedes inclinar tu cabeza conmigo y tomemos un momento para orar. La primera oración es para aquellos de nosotros que ya conocemos a Jesús. Y si hoy tú dirías, Dios, quiero que empieces conmigo. Dios, quiero que me hagas más sabio. Quiero que me hagas más amoroso, más valiente. Entonces haz tuya esta oración. Padre, empieza conmigo. Padre, ayúdame. Lléname con el Espíritu Santo. Ayúdame a caminar con sabiduría. Ayúdame a amar con fidelidad. Ayúdame a liderar con valentía en mi familia. Padre, perdóname por las maneras en que me he alejado y tal vez he reaccionado o he sobrereaccionado o evitado mis responsabilidades. Quizás solo he intentado liderar con mis propias fuerzas. Señor, hoy puedes hacerme más como tú. Hazme más como Jesús y usa mi vida para guiar a las personas más cercanas a mí hacia ti. Y ahora, con todos los rostros aún inclinados, les dije que quería hacer 2 oraciones. Esa fue para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Esta siguiente oración es para aquellos de ustedes, tal vez están aquí y la verdad es que nunca han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. ¿Nunca le has invitado a ser tu Salvador y Señor? Así que no puedes guiar a tu familia hacia Jesús hasta que entregues tu propia vida a Jesús. Ser cristiano no se trata de convertirse en una mejor persona por fuerza de voluntad. Se trata de ser hecho nuevo por la gracia de Dios. ¿Cómo sucede eso? Bueno, lo mejor que puedo decir es que Jesús vino porque todos hemos pecado. Fallamos y nos desviamos. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para ser perdonados, restaurados, hechos nuevos. Y todo comienza entregándole tu vida, tomando la decisión de seguirlo e invitarlo a ser tu Salvador y Señor. Así que si hoy estás listo para confiar en Jesús como tu Salvador y Señor, puedes seguirme en esta oración simple pero poderosa. Pero ahora oraré y quiero que oren conmigo. Sígueme, puedes repetir después de mí. De hecho, lo incluiré. Oremos todos juntos en voz alta para que nadie tenga que orar solo. Digámoslo todos así. Jesús, hoy te entrego mi vida.
Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y volviste a levantarte. Por favor, perdóname. Por favor, sálvame. Por favor, hazme nuevo. Y lléname de tu espíritu. A partir de hoy quiero seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hola, bienvenidos los que hicieron esta oración por primera vez. ¡Qué alegría! ¿Sabes? Decenas de personas toman esa decisión cada mes aquí en Compass Church durante nuestros servicios. Es asombroso ver cómo Dios obra. Si es tu caso y oraste hoy, no estás solo. Y queremos ayudarte en tu caminar con Jesús. Terminaremos en un minuto. Solo tienes que orar y al salir por estas puertas, dirigirte al área Next Step. Allí hay una Biblia y guía gratis. Avisa a los voluntarios que oraste conmigo. Envía la palabra Jesús al 33777 para que yo reciba tu información. Así sé que oraste conmigo hoy. Rezaré por ti. Te enviaré una aplicación y un plan de lectura bíblica gratuitos para empezar tu relación con Cristo hoy. ¿Te parece bien? Amén. Te ayudamos a crecer. Oigan, ¿por qué no se ponen todos de pie conmigo para nuestra bendición? ¿Sí? Amén. Padre, gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Señor, haznos los líderes espirituales de nuestros hogares. La gracia y el amor de Dios sean con ustedes en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, feliz día del Señor. Nos vemos el próximo finde por el Día del Padre. Hola, muchas gracias por acompañarme en el mensaje de hoy. Espero que la palabra de Dios realmente te haya animado, desafiado y recordado su verdad para tu vida. Y si eres local, me encantaría invitarte a que vengas y experimentes por ti mismo los fines de semana en Compass Church. Nos reunimos cada fin de semana para una adoración poderosa, enseñanza bíblica inspiradora y excelentes programas para niños y adolescentes. Todo en un ambiente familiar de iglesia muy cálido y acogedor. Aquí hay un lugar para ti. Y si este ministerio ha sido una bendición para ti, ¿considerarías hacer una ofrenda hoy? Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la esperanza de Jesús a través de la televisión, los medios digitales y el alcance a nuestra comunidad. Así que, para donar o saber más, puedes visitarnos en línea hoy mismo. Hasta la próxima, sigue viviendo con la esperanza de Jesús en tu corazón.